Bien. Bueno, y tenemos 40 minutos. Hoy vamos a ver routing. Antes de empezar, quiero saber si alguien tiene alguna duda de los temas que vimos. Si no, ya directamente arrancamos con routing. De todas maneras, hoy vamos a hacer de alguna manera un repaso en las configuraciones del router. Bueno, entonces, si está todo bien, arrancamos, ¿sí? Vamos a empezar a compartir la pantalla. Pantalla 2, compartir. Bueno. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Qué dice routing? Sí. Sí. Perfecto. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo la clase pasada lo que es, más allá de DHCP y DNS, vimos bridging? Dijimos que bridging es una tecnología que nos permite unir varias interfaces físicas para que trabajen como una interfaz lógica para unir distintos segmentos de red. Lo que habíamos dicho que toda esa configuración trabaja en capa 2, ¿se acuerdan? Que tenía relación con el protocolo RP, con la dirección MAC, etc. Hoy vamos a subir un nivel y vamos a trabajar en lo que es capa 3, routing. ¿Qué es routing? Básicamente es conectarnos entre diferentes redes. Ya no vamos a trabajar en capa 2 dentro de una misma red, sino con diferentes redes. Entonces, cuando nosotros hablamos de routing, hablamos de un proceso que habilita la comunicación entre dispositivos pertenecientes a distintas redes IP. Entonces tienen que tener en claro eso. Nosotros un router sí o sí tiene por lo menos dos interfaces que están conectadas a distintas redes. Es por eso que nosotros a ese proceso de comunicación entre esas redes le llamamos routing, y lo que vamos a tener nosotros, esto ya no es una cosa de MikroTik, sino de cualquier marca o vendor, como se suele decir, van a tener una tabla de ruteo para saber cómo tienen que llegar los paquetes a los distintos destinos de acuerdo a la red destino a la cual está dirigido, ¿sí? Como dijimos, este proceso ocurre en la capa 3 del modelo de referencia OSI. Y fíjense, el ruteo se hace por paquete, ¿sí? Por paquetes. Lo que les acabo de decir, ténganlo en cuenta. O sea, un paquete ve la dirección IP destino y en base a la tabla de ruteo decide dónde va a enviar, por qué ruta va a salir ese paquete, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos distintas puertas, es decir, mira, yo me dirijo a tal lado, tenés que ir por tal puerta. Eso, la puerta es una ruta. Bueno, y para eso tenemos una tabla de ruteo que en MikroTik, acá sí, esto tiene que ver específicamente con MikroTik, la vemos en IP routes. Ya lo vimos la clase pasada, de todas maneras ahora lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, conceptos básicos de rutas. En MikroTik nosotros tenemos que se denominan rutas conectadas. ¿Qué son unas rutas conectadas? Estas rutas se crean automáticamente al nosotros cargar IP en las interfaces, ¿sí? En las interfaces que nosotros tenemos. Pueden ser físicas o pueden ser lógicas. La porción de la red es la red, es la red de la IP ingresada. Y el gateway es la interfaz sobre donde se colocó dicha IP. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros en la Eder2 configuramos un IP con la IP 192.168.100.1/24, en la tabla de ruteo va a haber una ruta que diga para la red 192.168.100.0/24, la gateway va a ser la Eder2, ¿sí? La gateway es esa puerta a la que yo les hacía la analogía a donde se tiene que dirigir el paquete, ¿sí? Fíjense, una ruta está formada por una red y una gateway. Esta gateway puede ser una interfaz o puede ser un IP. Hay ciertas particularidades que hay que tener en cuenta en cuándo podemos configurar una interfaz como gateway, pero eso ya lo vamos a ver. Bueno, eso es una ruta directamente conectada. Dijimos que es la ruta que se configura cuando nosotros configuramos una IP en una interfaz del router. Puede ser física o lógica. Rutas, y dicen, fíjense, cada ruta define una red y un determinado gateway por donde encontrar dicha red. Un ejemplo, para llegar a la red 192.168.200/24, la gateway, por ejemplo, va a ser la 10.1.1.2, que es la IP del próximo salto, ¿sí? En este caso va a ser la IP del router al cual yo tengo que dirigirme, no la IP de mi interfaz, ¿sí? No la IP de mi interfaz, sino la IP
del router al cual yo tengo que dirigirme. Ahora lo vamos a ver bien en un ejemplo. Y la ruta por defecto, esta la vimos, es la ruta más genérica o abarcativa. Nosotros la conocemos como puerta de enlace predeterminado, Default Gateway, y es por donde se tratará de alcanzar todos los destinos no conocidos. Esta se escribe, siempre la Default Gateway se escribe 000/0, y bueno, y la dirección IP de la Gateway, que es, por ejemplo, en lo que sería un router de Internet, sería la dirección IP del módem o router de donde sale Internet. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Sí. Perfecto, seguimos. Sí. Bueno, detalle de las rutas conectadas. Cuando nosotros vamos a ver las rutas en la tabla de ruteo, que en IPRoutes, si ustedes se fijan, hay unas cosas que se llaman flags, ¿sí? Que se ven acá al costadito izquierdo, que va a ser DAS, DACS, va a ser por ejemplo, DOC, o sea que depende el protocolo y el tipo de ruta que es. Ahí lo vamos a ver con más detalle. Pero las rutas conectadas y las rutas directamente conectadas tienen prefijo DAC. DAC, que es Dynamic Active Connected. ¿Sí? Las rutas DAC vienen en la configuración de direcciones IP. Tiene que ver, es lo que dije yo recién. Cuando nosotros configuramos un IP en una interfaz, automáticamente se agrega una ruta directamente, una ruta DAC, ¿sí? No es Dynamic, es Direct Active Connected. Una ruta directamente conectada en la tabla de ruteo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien ahora cuando hagamos la configuración. Y estas banderas que yo les comentaba, fíjense, la S refiere a static y la D a dynamic, la C a conectada. Después, las rutas aprendidas por protocolo de ruteo dinámico son siempre con letra minúscula y, depende del protocolo, va a ser la R para RIP, la O para OSPF y la B para BGP. La A es de activa y la X es de disable. No solo tiene una X, sino que está en modo gris. La entrada está en gris en la tabla de ruteo cuando está deshabilitada. ¿Sí? Y estas letras se pueden combinar, por ejemplo, para hacer Dynamic Active Static, Dynamic Active Connected, Active Static, etc. ¿Sí? Dynamic Active OSPF, Dynamic Active BGP. Nosotros OSPF y BGP lo vemos en el tercer módulo. ¿Sí? Hoy vamos a ver RIP. El único protocolo de ruteo dinámico que vamos a ver hoy, con una configuración muy simple. RIP se usan redes chicas y que no tienen muchas rutas por la misma limitación del protocolo. Cuando ustedes tienen que conectar muchos routers y demás, les sugiero usar directamente OSPF. Bueno, y acá fíjense un pequeño ejemplo que nosotros tenemos. Fíjense, tenemos dos dispositivos que están conectados al router y vamos a ver cómo armaríamos nosotros la tabla de ruteo para conectar. Fíjense que el dispositivo, la primera notebook, tiene la IP 192.168.202, ¿sí? Se conecta a la interfaz Eder 2 en el router, que tiene la 201, y al mismo tiempo la interfaz Eder 1 de este router tiene la IP 10.122/24, que se conecta con la Eder 5 de este router, que tiene la 10.121/24. Y así. Si nosotros quisiésemos ver cómo serían la entrada en la tabla de ruteo, fíjense que nosotros tendríamos en una ruta directamente conectada que dice, para llegar a la red 192.168.200, la gateway va a ser la interfaz Eder 2, ¿sí? La interfaz Eder 2. Como dijimos, en rutas directamente conectadas, siempre la gateway es una interfaz. Es la interfaz la que está conectada, precisamente, en la que está configurada esa red. Y fíjense, para llegar a la red, voy hablando de esto, para llegar a la red 10.120/24, la gateway es la Eder 1. Haciendo el mismo análisis en este router, fíjense, para llegar a la red 192.168.100/24, que es la de esta notebook, fíjense que la gateway es la Eder 2,
La header 5 es para llegar a la red 10.1.20/24, y al mismo tiempo, si quisiésemos llegar a la red 10.1.0/24, deberíamos ir por la header 1. ¿Sí? Esto es para explicarles el concepto de lo que son rutas directamente conectadas. Ya ahora cuando hagamos la configuración lo van a entender mucho mejor. Si nosotros quisiésemos, fíjense, quisiésemos poder llegar desde este router, vamos a hacer, desde este router a la red 192.168.200.0, que era la de la primera notebook que está acá, ¿sí? Fíjense que es la de la primera notebook. Yo tengo la red 192.168.200.0 que la tengo conectada en la header 2, ¿sí? Para que llegue este router yo tengo que crear una ruta estática, fíjense, ahora sí les hago el zoom. Yo tengo que crear una ruta estática que dice que para llegar a la red 192.168.200.0/24, la gateway es la 10.1.1.2. ¿Por qué es la 10.1.1.2? Fíjense, es la IP de este router, ¿sí? Fíjense, es la IP de este router, que es la que me va a conectar al mismo tiempo con este router que tiene esa ruta como configurada como directamente conectada. Y al mismo tiempo deberíamos crear en este router, en el router 2, una regla también estática, ¿sí? Una ruta, perdón, también estática, que dice que para llegar a la 192.168.200.0/24, la gateway va a ser la 10.1.1.2, que fíjense que es la IP, ¿sí?, de la interfaz header 1 del router, vamos a llamarle router 1, este router 2 dijimos, y este router 3. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense cómo acá nosotros configuramos rutas estáticas, y la gateway, como les dije, es la IP del próximo salto para llegar nosotros a ese destino. Entonces, la gateway, repito, no va a ser para la 192.168.200.0 la IP 10.1.1.1/24, sino la que está en el otro extremo, la del próximo salto, que es la 10.1.1.2/24. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Esto no es una cosa de Microtik, es así, son todas se forman las tablas de ruteo en todos los routers. Bueno, componentes básicos de una ruta en ruteros. Ahora los vamos a ir analizando de a poco. Fíjense, nosotros tenemos la destination address, ¿sí?, precisamente la red a la cual nosotros queremos alcanzar. La gateway, ¿sí?, nosotros la puerta de enlace, donde el destino, el router donde nosotros vamos a mandar el paquete para que llegue a esa ruta, a esa red, mejor dicho. Después fíjense que dice check gateway. Nosotros cuando, por ejemplo, tengamos failover o rutas recursivas o demás, vamos a usar ese parámetro que es check gateway, que nos permite chequear si la gateway está disponible. Si la gateway no está disponible, da de baja la ruta, ¿sí? Entonces es una forma de, por ejemplo, administrar un failover. ¿Todos entienden cuando yo estoy hablando de failover a qué me refiero? Sí. Si alguno me dice, o sea, estamos hablando de una ruta de backup, por así decirlo, a un mismo destino que está en espera en caso que se caiga la ruta principal. Si la ruta principal se cae, levanta automáticamente esa ruta de backup, ¿sí? Ese proceso se denomina normalmente failover, ¿sí? Después, fíjense que el parámetro distance lo nombramos en la clase pasada, ya lo vamos a ver. Después, scope y target scope, eso lo vamos a ver más adelante. Y routing mark lo vamos a ver también cuando veamos Mangle. Más adelante estamos hablando de módulo 2. ¿Sí? Bueno, destination. Dijimos la red a la que se quiere llegar, y gateway, fíjense que es lo que les digo, la IP del router siguiente para llegar al destino, ¿sí? No la del router propio, sino la del router siguiente, la del próximo salto. Generalmente es un IP, pero puede ser una interfaz si esta es punto a punto, ¿sí?
¿Qué quiere decir eso que es interfaz? Si ustedes, por ejemplo, están configurando una VPN, ¿sí? Ustedes pueden poner como gateway una interfaz. Ahora, si ustedes están configurando, por ejemplo, una ruta estática y no es una VPN, sino, por ejemplo, una ruta estática a un router cualquiera cuya conexión que ustedes tienen no es por medio de una interfaz punto a punto, no deberían configurar la gateway como interfaz, deben configurar la IP ahí. Bueno, tengan en cuenta que ahí cuando configuren eso, puede darse el caso de que ustedes, la IP del router, del próximo salto, del router siguiente, sea una IP dinámica, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos otras herramientas para trabajar cuando la IP es dinámica. Ahí tenemos scripts y demás. Vamos a hacer mención a los scripts, la clase de, cuando veamos tools, creo que es de las clases siguientes, no me acuerdo exactamente, pero creo que en 2 o 3 clases vemos tools, ¿sí? Y ahí vamos a hacer mención a eso. Check gateway, como dijimos, la verificación del gateway, del próximo salto, y el parámetro distance, que dice distancia administrativa desde la perspectiva del router. Es un número de 0 a 255, y grábense esto, a menor distancia la ruta es más preferida. Pregunta de examen desde ya. Solo se utiliza en caso de que haya 2 o más gateways para el próximo destino. ¿Qué quiere decir? El parámetro distance solo entra a jugar, entra como un parámetro comparativo cuando hay 2 rutas a un mismo destino, ¿sí? Si nosotros tenemos una sola ruta a un destino determinado, no importa que el parámetro distance sea 255 porque es la única ruta que nosotros tenemos para llegar a ese destino, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una ruta con un parámetro distance 255 y una ruta al mismo destino con parámetro distance 10, va a usar, el router va a rutear, valga la redundancia, al paquete por la ruta cuyo parámetro distance sea 10. ¿Sí? Y esto también es una forma de nosotros, cuando tenemos por ejemplo, dos default gateways, yo se los comenté la clase pasada, con el parámetro distance, determinar cuál es la preferida y cuál es la secundaria. ¿Sí? Es una forma de decir, nosotros le ponemos, por ejemplo, distance 1 a la preferida y distance 2 a la secundaria, distance 2 o más a la secundaria. Entonces el router va a elegir la de distance 1 como preferida. ¿Sí? Bueno, check gateway, fíjense. Cuando nosotros activamos esta opción, se envía un paquete al gateway cada 10 segundos, un ping. ¿Sí? Puede ser un ping o puede ser un paquete de RP. Normalmente se manda un ping. Si hay más de 2 intentos fallidos, o sea, en un lapso de 20 segundos, no hubo respuesta del gateway, esa ruta queda inactiva. Bueno, y acá esto también quiero que se lo graben, que siempre se elige la ruta más específica que corresponda con el destino. Nosotros cuando veamos la configuración en MikroTik vamos a ver que muchas secciones, la ejecución de las reglas es en forma secuencial. El firewall, cuando veamos queues para lo que es control de ancho de banda y calidad de servicio. Muchas de las configuraciones que nosotros hacemos se ejecutan en forma secuencial. ¿Qué quiere decir? Primero la segunda, primero la primera regla configurada, si machea, termina ahí, si no machea, pasa a la segunda, y así sucesivamente. Bueno, en el caso de la tabla de ruteo, esto no trabaja así. Siempre, cuando llega un paquete con una IP de destino determinada, la ruta que va a elegir es la ruta más específica, ¿sí? Es la ruta más específica. Entonces, ¿a qué voy? Fíjense que acá nosotros tenemos, vamos a sacar, bueno, desde ya, nunca la ruta, la default gateway es la ruta más específica. La definición de default gateway es todo lo contrario, es la ruta más abarcativa, ¿sí? Entonces siempre va a ser la última opción, la default gateway, después de analizar todas las otras opciones de rutas que tenemos. Entonces, esta la vamos a descartar. Ahora fíjense que nosotros tenemos
acá, configurado, la misma, no necesariamente la misma red, pero fíjense, que tenemos 10.0.0.0 barra 8, barra 16 y barra 24, que fíjense que si yo, por ejemplo, tengo un paquete cuya IP de destino es la 10.0.0, no, vamos a hacerlo 10.1.2.1, ¿sí? Esa es la IP de destino del paquete que tiene que ser ruteado. Cualquiera de estas redes puede responder a esa IP de destino. Pero como dijimos, que la regla es que siempre se elige la ruta más específica, la ruta que va a elegir el router para rutear ese paquete va a ser la 4. Porque fíjense, es la más específica, ¿sí? Entonces lo va a mandar a la gateway 444 y no a estas, ¿sí? ¿Entendieron eso? La ruta que se elige para rutear un paquete es siempre la más específica. En base a eso que acabamos de hablar, yo les voy a dar 2 minutitos para que ustedes resuelvan esto, ¿sí? Y ya lo discutimos juntos. ¿Alguien está viendo la mitad de la pantalla o soy yo solo? Debería estar viendo todo. Ahí avísenme. Porque... Yo estoy viendo toda la pantalla. Se ve completa la pantalla. Y ahí la que usaríamos sería la cuarta. Ahí vamos, ahí lo red. analizamos. Tómense 2 minutitos, si pueden anoten así, digan acá 1, 2, 3 o 4, 2, 5, 5, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 4, o sea, anótenla 2 segunditos y ahí lo discutimos. Ah, bien. Ahí lo discutimos entre todos. O sea, teniendo como norte lo que acabamos de decir, que la ruta que va a elegir siempre es la más específica. Analicen las 4, ¿no? La idea es que analicen las 4. Bueno, vamos a analizarlo. Bien. Para mí. Bueno, a mi vamos punto con de la primera. vista- Fíjense, acá entra el concepto de subredes, ¿no? Porque fíjense que acá nosotros tenemos, si bien la red, la parte de la IP es la misma, acá la subred nos determina qué redes, ¿sí? O sea, cuáles son los rangos de IP que va a tener cada red. Y como dijimos, que va de lo más específico a lo más general, hay que analizar entonces, de acuerdo a esa IP, en qué red estaría contemplada y en base a eso va a ser la gateway. Entonces yo les pregunto, la primera,
¿A dónde creen ustedes, por cuál gateway creen ustedes que saldría? Para mí en la 2.2.2. barra 26. ¿Cuál? Para mí en la que es barra 26. O sea, directamente digamos la gateway 2. Exacto. Sí. Es correcto. ¿Por qué? En la barra 26, ¿sí? En la barra 26, fíjense, como dijimos, esto es de lo más específico, la IP45 va de 192, 168, 75, 1 a 63, ¿sí? Entonces, esta IP estaría contemplada por esta red. Esta IP estaría contemplada por esta red, entonces elegiría esta ruta para cursar el tráfico cuya IP destino es este. Ahora les pregunto, en la opción B, fíjense que acá cambia esta parte de la dirección IP. En la 1. ¿Por qué en la 1? Porque es la genérica. Sí, la más abarcativa. Sí. En 70. realidad es verdad, es la más abarcativa. Pero en realidad va por la 1, es correcto, va por la 1. ¿Pero por qué? Porque ninguna de estas 3 redes contempla Claro, sí. a esta dirección IP. ¿Sí? Entonces sí, cuando dice, bueno, ninguna de estas 3 redes llegan a la red que vos tenés que llegar con este IP destino. Entonces directamente te la mando por la default gateway. Les pregunto la tercera. ¿Por dónde creen que sale? Por la 3. Por la 3. A ver. Fíjate que la 3 es 0/25. Entonces va de 1 a 128. Ah, 128, claro, ¿no? La Tiene que 200 ser por no la. está contemplada. Claro, está bien. Está dentro de ese Por rango. Entonces va a salir por la 4 en realidad. la 4, claro. Bueno, esta, en este caso, es exactamente el caso que acabamos de decir al revés de este. O sea, Claro, porque ahí sí 120 llegas sí hasta está contemplada 128. y sale por la 3. ¿Sí? ¿Entendieron ese concepto? Sí. Bueno, Una consulta. Sí. Los prefijos, ¿en qué parte los buscamos para estudiarlos? él está en la... A ver. Un segundo. La tercera. Acá en la clase pasada, la clase 2, si ustedes se fijan, acá creo que está en la parte de conmutación Ethernet. No, no era esta. No me acuerdo en cuál de los... Capa de red de direcciones IP. Está bien en clase 3, yo me parece. No. Esta es la clase pasada. Ahí es. Y Claro. acá explica qué es una dirección IP, cómo se forma una dirección IP, qué es la máscara de subred y demás. Entonces, de esa manera determina cuántos hosts tienen ustedes para una determinada red. Acá explica redes clase A, clase B, clase C. Esto es importante que lo manejen porque vamos a ver, o sea, vamos a usar muchas redes que vamos a asumir que ya sabemos si es una red clase A, clase B, clase C, cuando hacemos un barra 30, a qué red nos estamos refiriendo y demás. Entonces, traten de revisarlo a esto y si no, lean bibliografía. Si esto no es suficiente, me dicen, yo les digo alguna página donde puedan leer bibliografía, lo que es las direcciones IP y cómo se forman, etc. Pero en la Esto, plataforma Fede, está subido. Sí. Fede, esto es más relacionado a subredes, podríamos decir, ¿no? Todo lo que son cuando haces máscaras por ahí más barra 25, barra 26, barra 30. Todo esto está más relacionado a lo que es subredes. En realidad, o sea, tiene que ver con... Sí, o sea, es lo que nosotros denominamos la máscara de subred. En realidad, no existe una tal cosa como red o subred, salvo que nosotros tengamos una red más general y la vamos dividiendo en distintos segmentos de red, que ahí sí le podríamos llamar subredes. ¿Sí? Pero en realidad depende de nosotros del esquema de direccionamiento que nosotros elijamos o diseñemos para nuestra red. ¿Sí? ¿A qué voy? Ya van a ver cuando nosotros ahora vemos el ejemplo de routing, que yo elegí redes barra 30, ¿sí? ¿Por qué? Redes barra 30 tiene 4 direcciones IP, una red, una de brocas y 2 IP utilizables, por así decirlo. Para hacer un punto a punto, por ejemplo. ¿Sí?
Normalmente, si ustedes trabajan en un ambiente empresarial, van a ver redes barra 24, o sea, tienen 256 hosts, o redes barra 16, ¿sí? Eso va a depender de, como les digo, el diseño de la red que ustedes tengan, que lo va a determinar también la cantidad de hosts que ustedes tengan en la red y demás, ¿sí? Pero es importante que lo manejen bien a eso para saber, no solo de qué estamos hablando, sino para ustedes poder hacer un diseño correcto de la red, ¿sí? No tiene sentido que ustedes en una red de 10 PC, por ejemplo, una red muy chiquita, usen una red IP tipo clase A. ¿Sí? Lógico, claro. A eso se refiere. Pero respondiendo a lo que vos decís, sí, esto estamos hablando de subredes y estamos hablando como una red es más general, a medida que nosotros le vamos agregando bits en la máscara de subred, vamos haciéndola menos abarcativa, más chica a la red, que es la parte del, que nosotros le llamamos de los hosts. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos en una dirección IP la parte de la red y la parte de los hosts? ¿Sí? Que nos determinan la cantidad de redes que vamos a poder tener, redes IP, y la cantidad de hosts que vamos a tener para una determinada red IP. Bueno, acá hay un ejemplo parecido, después está también en la plataforma, no hace falta que no lo vamos a ver ahora, pero sí después tómense un segundito, porque en el examen multiple choice, tienen preguntas de estas, ¿sí? Tienen para resolverlo y ver si lo entienden bien, y además les da práctica con el tema de, como dijimos, de las subredes y demás. Bueno, tiempo restante de reunión 1:44. A ver si tengo algo más que ver. Bueno, vemos acá un ratito y cuando termina nos volvemos a conectar, ¿sí? Somos 7. Le digo, esperamos que nos conectemos los 7 y volvemos a grabar de nuevo. Disculpen, como les digo, la improlijidad, pero no teníamos aula disponible del Santo Domingo. Bueno. Profesor, una consulta. Sí. ¿Nos conectamos desde el mismo link? Sí, el mismo link. Sí. Perfecto. Bueno, selección de ruta. Esa regla número 2. En caso de existir 2 o más rutas con igual destino, se elige por distancia, el parámetro distance. Entonces, fíjense, es más o menos lo que le había comentado. Nosotros tenemos 2 default gateway, con gateway 111, 222, distance 3 y distance 5. ¿Cuál es la que va a elegir? La que tiene el parámetro distance más chico, ¿sí? Esa es menor. Entonces, esa es la ruta que va a elegir para cursar el tráfico, ¿sí? Fíjense, decíamos, de acuerdo al parámetro distance, es que va a elegir. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo, y acá les pregunto, acá vamos a hacer rápido. Fíjense, les doy un minutito, digan, analícenlo, y cuáles serían las rutas que va a elegir en base al parámetro distance para llegar a los destinos. Bueno, les pregunto, la primera, ¿por cuál gateway saldría? Luna. Por la 4. La primera por la 4. Por la 4, correcto. Está contemplada esa IP, o sea, está contenida dentro de estas redes, las redes fíjense que es la misma, y el parámetro distance Es el más chico. O sea, es el menor. Entonces va a salir por la 4. La segunda. Por la 4 también. Por la 4 también. Correcto. La tercera. Por la 4. Por la 4. Fíjense, cualquiera de estas IPs están comprendidas dentro del rango de direcciones IP de esta red, ¿sí? Esta red va de la 172.16.1 a la 254, ¿sí? 16.17, perdón. Entonces, siempre va a elegir la ruta 4 por ser la
no la más específica en este caso, sino tener por parámetro distance 10, el menor con respecto a las otras dos rutas. La tercera, ¿por cuál va a salir? Por la 1. Por la 1. Esta red no está contemplada, esta IP no está contemplada, no está contenida dentro de estas redes, entonces directamente la va a mandar por la default gateway, ¿sí? Independientemente del parámetro distance. O sea, hay un solo destino para llegar a esta IP, que es la default gateway, o no sabemos. O sea, cuando es default gateway yo le digo al router, mira, tengo que llegar acá, no encuentro una ruta, te la doy, anda a mandarla a la default gateway, llegará o no después a destino, ¿sí? Bueno, Bien. Routing estático. Ya vamos al laboratorio. Dice, las rutas estáticas son la forma de llegar a una red de destino específica, ¿sí? Nosotros la ruta estática la escribimos explícitamente. El gateway de una ruta específica, de una ruta estática, debe estar directamente conectado. Y se piden dos datos. Nosotros necesitamos dos datos para configurar una ruta estática, que es destination, o sea, la red de destino, y el gateway, que es la IP del equipo por donde se alcanza el destino. Insisto de nuevo, es la IP del próximo salto, ¿sí? La IP del próximo salto. Entonces, un routing estático solamente necesitamos dos parámetros como mínimo para configurar. La red de destino y la gateway. Bueno, acá no vamos. Y antes de ir a RIP, vamos a ver el laboratorio con ruteo estático. Entonces yo para eso preparé un laboratorio como el siguiente. Si ustedes se fijan, acá hay 5 routers, ¿sí? Y, disculpen. Si acá hay un router que le llamamos rmain, ¿sí? O router principal, que se conecta por medio de la Ether 2 a router 1, por medio de la Ether 3 a router 2 y por medio de la Ether 4 a router 3. Al mismo tiempo, estos routers tienen distintas LANs configuradas que son la 192.168.1.0 para el router 1, 2.0 para el router 2 y así hasta la 4.0 para el router 4. El objetivo nuestro es configurar las rutas para que, por ejemplo, estas PCs se puedan conectar entre sí. Ese es el objetivo nuestro. Con ruteo estático. Fíjense al mismo tiempo que hay una complejidad adicional, que es el router 4 solamente está conectado con el router 3. ¿Sí? Entonces, para llegar al router 4, sí o sí hay que hacerlo a través del router 3. Para llegar al router 3, router 4 me refiero cuando queremos llegar desde este lado. ¿Sí? ¿Está claro el panorama? Sí. Bueno. Yo voy a hacer la configuración desde cero, con las direcciones IP, las interfaces y demás. ¿Por qué? Si bien ya lo vimos, para verlo como una especie de repaso de lo que vimos la clase pasada. A partir de la clase que viene, todas las cosas de cómo se configura un IP, cómo se configura un servidor de HCP, etcétera, ya se van a dar como asumidas. ¿Qué quiero decir? Cuando yo agarre un laboratorio ya va a estar configurado eso, ¿sí? Hoy lo vamos a hacer como un repaso de la clase, de lo que vimos la clase pasada. Y vamos a aprender algunos truquitos. Fíjense el primer truquito que vamos a aprender. Lo habrán visto en los laboratorios, si es que los hicieron, que solamente tengo una cloud configurada, entonces por Winbox solamente voy a poder acceder a este router. A estos routers sí o sí los tengo que configurar por consola, ¿sí? Porque no llego por Winbox. Entonces, lo que vamos a hacer es habilitar una herramienta que se llama Romon, que la vamos a explicar mejor en la clase que veamos Tools. Ahora yo les voy a mostrar cómo se habilita, de forma tal que me permita ver a nivel de capa 3 los routers que están más allá de mi red. Que en este caso mi red tiene que ver esta, ¿no? Esta interfaz con este router que es el Winbox, yo lo tengo acá. Yo estoy entrando por Winbox desde acá, ¿sí? Bueno. Otros truquitos que les voy a enseñar por ejemplo, del GNS3. Si ustedes aprietan el botón que dice Show Hide Interface Labels, que de esta manera, cuando yo tengo muchos routers,
me ayuda a saber, fíjense, me muestra acá las interfaces, me ayuda a saber las interfaces que tengo conectadas con cada dispositivo para poder hacer la configuración. En este caso me va a servir para yo saber qué IP tengo que configurar en cada interfaz. ¿Sí? ¿Qué es lo que tocaste, Fede, que no vi? Este botón que dice Show Hide Interface Labels. ¿Sí? Está en el GNS3. Okay. Fíjense, yo acá tengo un esquema de direccionamiento que yo les comenté recién /30, que solamente tengo 2 IP utilizables para esta red. ¿Sí? Entonces, para la conexión entre las interfaces R2 y EDR2 y EDR2 del router RMain y R1, ¿sí? Yo uso las 2 IP utilizables para la conexión, como si fuese una especie de punto a punto. ¿Sí? Lo mismo para esto y lo mismo para este. Pero bueno, es un esquema de laboratorio, no suele ser así en producción, salvo que tengamos una VPN. ¿Sí? Bueno, yo tengo inicializado todos los routers, entonces lo que voy a hacer primero es habilitar Romon en todos los routers, que esto sí lo tengo que hacer por consola de comando, porque como les dije, no puedo acceder por Winbox a estos routers porque no están en capa 2, y no tengo forma de llegar por capa 3 porque no tengo conexión, o sea, el cloud solamente está conectado a este. Y le voy a cambiar el nombre, eso lo vimos en la clase 1, le vamos a cambiar el parámetro identity a cada router para poder identificarlo. Entonces yo voy a entrar acá, le voy a poner console, y voy a decir, primero le voy a cambiar el nombre, system, identity, set, name, y a este le vamos a poner R1. ¿Sí? Y vamos a ir a tool, Romon, así se habilita Romon, set, enable, yes. ¿Sí? Vamos a hacer eso con todo el resto de los routers. Vamos de nuevo, system, identity, set, name, R2. Tool, Romon, set, enable, yes. Vamos a hacer lo mismo con este. System, identity, set, name, R3, tool, Romon, set, enable, yes. Vamos, system, identity, set, name, R4, tool, Romon, set, enable, yes. Perfecto. Bueno, de esa manera, bueno, yo tal vez tendría que haberles mostrado antes. Fíjense, yo acá veo el router MikroTik, ¿sí? Solamente veo el que se llama MikroTik, yo le voy a cambiar el nombre, ahora acá, voy acá, min, system, identity, set, name, rmain, ¿sí? Entonces acá voy acá. Fíjense, hago refresh, acá está, rmain, ¿sí? No veo los otros routers, ¿sí? No veo los otros routers, porque solamente tengo conexión a nivel de capa 3 por medio del cloud con este router. Entonces, ¿cómo hago yo para conectarme vía Winbox a los otros? Entonces, elijo el router principal, por así decirlo. Disculpen. Le voy a mostrar cómo se habilita Romon por Winbox. Primero voy a entrar al router. Fíjense, entro al router main, al rmain. ¿Por qué no me deja? Porque no tengo... Perdón. Bueno, fíjense, yo voy a entrar a rmain, ¿sí? Voy a ir a Tools, voy a hacer un zoom. Fíjense, voy a ir a Tools, voy a ir a Romon, fíjense que dice Romon, y voy a poner Enable. Listo. De esta manera, fíjense, yo estoy ahora en rmain. Fíjense que, como les decía, los otros routers no me los encuentran. Pero si yo elijo rmain y pongo acá con donde dice Connect to Romon, repito, tiene que estar habilitado en todos los routers que ustedes quieran acceder. Romon es una tecnología propietaria de MikroTik que lo que hace es permitir conectarse
a los routers por medio de capa 3, como si estuviesen por medio de capa 3, como si estuviesen en capa 2. Entonces, lo hacen a través del router principal de Ramón. Para eso, nosotros elegimos el router que va a ser el router principal y presionamos ahí donde dice Connect to Ramón. Fíjense, una vez que dice Connect to Ramón, cómo descubre los otros routers. ¿Cómo sabemos cuáles son? Por acá, por el parámetro Identity, que nosotros previamente le habíamos cambiado, ¿sí? Y ahí nosotros podemos acceder a Winbox con esos routers. Entonces, eso les va a servir para los laboratorios, en los routers que ustedes no puedan llegar, si lo quieren hacer por Winbox, si no pueden hacer por consola de comando, que no puedan llegar porque no tienen el cloud directamente conectado. ¿Entendieron lo de Ramón? Una consulta, ¿puede ser? Sí, por favor. En el caso yo supongo estoy en Santiago Capital, me conecto por MikroTik, por el Winbox, a un MikroTik que está en Santa Fe. Sí. Con el Ramón, ¿voy a entrar a los otros equipos que están subsiguientes a ese? Sí, si es que tienen habilitado y pones ese equipo como el equipo principal de Ramón, sí podés acceder a los otros. Pero ojo, porque esa es normalmente no debe, o sea, el Ramón debe ser una excepción y no una norma, porque es un agujero de seguridad. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta, porque normalmente no se usa así. Normalmente no se usa así. O lo habilitas y después lo deshabilitas, pero no lo tenés habilitado constantemente. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Es un agujero de seguridad. Bueno, perfecto. Fíjense, vamos a entrar al router 1, vamos a conectarlos al router 1, la idea es que veamos todos los routers y vamos haciendo la configuración. Me voy a conectar al router 2, de nuevo acá, conecto Ramón, me conecto al router 2. Vamos ahí. Remain, conecto Ramón, vamos al router 3. Y por último, vamos al router 4. Conecto Ramón, router 4. Conecto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la configuración. Este lo dejo por acá porque no me... Vamos a hacer la configuración del router 1, ¿sí? Entonces, fíjense, voy acá a abrir el GNS3, abro el router 1 y voy a hacer la configuración, el remain, perdón. Digo, lo primero que vamos a hacer es configurar las IP en las distintas interfaces. ¿Se acuerdan que yo ya tengo un DHCP configurado por defecto en la Eder 1, que es la que me da la IP que me permite acceder al equipo? Yo acá voy a que me muestre las interfaces para saber qué IP tengo que configurar en cada interfaz. Entonces voy acá, IP address, ¿se acuerdan? Acá abro y digo, lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. Voy a acercarlo ahí. Fíjense, dice, para la Eder 2, la Eder 1 ya tiene IP por DHCP, client. La Eder 2 es esta, tiene que configurar la IP 10.0.11/30. Entonces pongo 10.0.1.1/30. ¿En cuál interfaz? La Eder 2. Acá les quiero hacer un comentario, que si nosotros elegimos una entrada acá, de esta sección, por ejemplo, esto está en todas las secciones de la configuración de MikroTik en Winbox, fíjense que acá tenemos un botoncito, que es como un rectangulito amarillo, que dice Comment. Lo que nos permite es hacer una etiqueta o un comentario sobre la configuración que nosotros acabamos de hacer en determinada sección. Entonces yo, por ejemplo, acá le voy a poner hacia R1. ¿Sí? Entonces esto nos permite tener una descripción, un comentario que nos permita leer la configuración en forma más simple. ¿Sí? Esto lo vamos a usar mucho, por ejemplo, cuando vemos firewall y demás. Mangle y demás. Bueno, fíjense, ahora voy a configurar la Eder 3, que es la 10.0.21/30. Entonces vamos 10.0.21/30 en la Eder 3. ¿Sí? Y por último, la 10.0.31/30 en la Eder 4. En realidad no se está viendo que es esta, pero vamos a ir ganando tiempo. Una vez que nosotros tenemos las IPs configuradas del router 1, ¿sí?
vamos a ver nuestra tabla de ruteo. Fíjense, IP, vamos de nuevo, IP routes, ¿sí? Fíjense cómo ya tenemos las rutas directamente conectadas en base a lo que vimos. Tenemos la ruta aprendida por la de Default Gateway, porque dijimos, ¿te acuerdas cuando vimos del HCP Client? Le pusimos que agregue la Default Gateway como ruta. Y después tenemos 4 rutas directamente conectadas a las rutas que nosotros tenemos. Fíjense, a la 10.0.0.1 y la gateway es la interfaz Eder2. ¿Se acuerdan que las rutas directamente conectadas, la gateway es una interfaz? Ruta a la red 10.0.2.0 a la Eder3, 10.0.3.0 a la Eder4 y la 192.168.63.0/24 por la Eder1, que es la de mi VM, la de mi máquina virtual. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ya la tabla de ruteo, cuando nosotros configuramos las IP, ya se agregaron las entradas a la tabla de ruteo. ¿Sí? De todas maneras, esta tabla de ruteo no me dice cómo llegar a la IP 192.168 a la red, perdón, 192.168.10.20.30.40, que es el objetivo de este laboratorio. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo lo hacemos. ¿Hasta acá está claro? Sí, Perfecto. colocaste Bueno, vamos las a hacer lo IP mismo. a cada interfase. ¿Cómo? Digo que hasta ahora lo que hiciste fue colocarle las IP a cada una de Hasta las ahora solamente interfaces colocamos del la IP router. y vimos que en la tabla de ruteo se agregó la ruta directamente conectada. Vamos a hacer lo Bien. mismo en el router 1, ¿sí? Fíjense, voy acá, router 1, voy a agrandarlo para que lo veamos todos. Voy a bajarlo esto un poquito. Vamos a IP, vamos a addresses. Y vamos a decir, esta tiene 2 interfaces conectadas, la Eder2 y la Eder3. Entonces, para la Eder2, ¿cuál PIP va? La 10.0.1.2/30 en la interfaz Eder2. ¿Sí? Yo podría ponerle un comentario, que también lo podemos poner acá, no solo en el botoncito, es decir, comment, y decimos hacia rmain, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo hago para que ustedes sepan que tenemos también esa funcionalidad. Y después dijimos que en la interfaz Eder3, que va a ser nuestra interfaz de nuestra red LAN, vamos a configurar la IP 192.168.11/24 en la interfaz Eder3. ¿Sí? Y le vamos a poner un comentario que sea red LAN, por ejemplo. Bueno, acá, si nosotros vemos la tabla de ruteo, ¿cuántas rutas vamos a tener? Les pregunto. 3. Oh, Que me dijo 3, quien me dijo 3, ¿cuáles serían las 3? Pregunto. Yo te dije 3, sería, entiendo que una es la que va a la red LAN, la otra es la que va al router main, ¿Sí? y la tercera sería la más abarcativa, que sería por defecto. En realidad, no hay ruta por defecto acá, porque no está configurada. Ajá. Nosotros la interfaz de Eder1 no la estamos usando, y Ah, claro. y Bien. la ruta por defecto la agregó en el otro router. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos explícitamente en la configuración de DHCP Client que la agregue. ¿Se acuerdan? Cuando Claro. vamos acá, vamos a nuevo router, DHIP, DHCP Client, ¿sí? Add default route. Yes. Por eso es que la agregó. No es que viene configurada esa ruta. No es que viene configurada esa ruta. Nosotros le dijimos que la agregue. ¿Sí? Entonces vamos Ok. solamente, en este caso, vamos a tener 2 rutas configuradas que son las 2 rutas directamente conectadas. ¿Sí? Que es a la red 10.0.0.1, 10.0.1.0 y 192.168.1.0. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? sí. Sí. Bueno, el router 2 y router 3. El router 2 en realidad vamos a hacer la configuración medio rápida. Vamos a ir a router 2. Sí, estamos en router 2. IP address y vamos a decir 10.0.2. Perdón, este viene a ser 2/30 en la interfaz header 2 y la 192.168.2.1/24 en la interfaz header 3. ¿Sí? Vamos a la tabla de ruteo. Fíjense, si tenemos las 2 rutas directamente conectadas, ¿por qué configuré la EDER 2 y EDER 3? La EDER 2 es la 10.0.2.2.30, que es la que conecta con rmain. Y después la de la red LAN, que es la 192.168.2.1. ¿Sí? IP addresses. Bien. Y vamos a ir a R3. Vamos a ir a R3.
De nuevo, vamos a agregar. Fíjense que acá R3, vamos a hacer un zoom, tenemos una configuración adicional. Tenemos la 10.03.2/30. ¿En cuál interfaz? Les pregunto. En la 2. En la interfaz EDR2. Perfecto. Tenemos la 192.168.3.1/24. ¿En cuál interfaz? La EDR 4. EDR4, correcto. Y en la EDR3, ¿qué IP? Fíjense, tenemos la 10.1.1/30, que es una red aparte que se conecta con el router 4 en la EDR3. ¿Sí? Fíjense, es esta configuración. ¿Sí? EDR3 es IP. Bien, si yo voy a la tabla de ruteo, ¿cuántas rutas debería tener? 3. 3. Las 3 directamente conectadas. Perfecto. Vamos a hacer ahora la configuración de EDR4. Perdón, de router 4. Tengo un lío de... Acá, router 4. Vamos acá, vamos a hacer un zoom. Vamos a ir a address list, acá. Acá está. Tenemos primero en la EDR2, que es la 172.16.1.2/30 en la EDR2. ¿Sí? Y después la de la red LAN, 192.168.1/24 en la EDR3. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a ver todos los routers. Ah, no, disculpen. Hay una configuración adicional que vamos a hacer en estos routers. Vamos a ver la tabla de ruteo primero, IP routes. Fíjense, tenemos las dos rutas directamente conectadas. Y vamos a hacer una configuración adicional en todos estos routers. ¿Para qué? Este router, nosotros configuramos las IP en las interfaces, pero estos tienen una red LAN conectada. Entonces le vamos a configurar un DHCP server a cada router, para que cuando se conecten las PC adquieran IP. ¿Sí? Como les dije, como un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a ir a router 1. ¿Alguien se anima a decirme cómo lo hago? Sí, IP, DHCP server. IP, disculpen acá, IP, DHCP server, perfecto. Ahí vas al DHCP setup. Perfecto. ¿Y qué interfaz elijo acá? Para que, como ayuda de memoria, acá tengo. ¿Cuál sería? Lo tendrías que poner en la EDR3. Correcto, perfecto. En la EDR3. Bueno, acá le voy a dar todo siguiente. En este caso no me interesa el DNS server, no me interesa la salida de internet. Listo, le damos siguiente, pero bueno, lo que sí quería es que configuremos un DHCP server. Perfecto. No sé quién fue el que me lo dijo, pero perfecto. Daniel. Daniel, perfecto, Daniel. Bueno, tenemos un DHCP server configurado. Vamos a hacer lo mismo en router 2, router 3 y router 4. ¿Sí? Vamos a ir a router 3. Vamos a IP DHCP server. Vamos a ver DHCP setup. Y de nuevo, en la EDR3. ¿Sí? Este es el router 2. Sí, está bien. Perfecto. Vamos a ir a router 3. Acá en router 3 tenemos que tener el cuidado o atención de que no va a ser en la EDR3, sino en la EDR4, que es la de la red LAN. ¿Sí? Y por último vamos a ir al EDR4, al router 4. IP, DHCP server, DHCP setup, EDR3, listo, perfecto. Bueno, tenemos el DHCP server configurado, perfecto. Vamos a ir al router 1 y lo vamos a hacer. En este momento no me interesa. Quiero ver más las tablas de ruteo. Quiero tener las tablas de ruteo de todos los routers. ¿Sí? Ahí está. Y ahí está. Bueno, fíjense. Yo ahora voy a ir acá. Voy a abrir una consola para cada PC. Esta va a ser la PC1, PC2, PC3 y PC4. ¿Sí? Voy a poner la consola de PC4 acá, la consola de PC3 acá, la consola de la PC2 acá y la consola de PC1 acá. Hay una consola más abierta que es de Remain, no me interesa en este momento, lo vamos a cerrar. Le vamos a poner DHCP para que adquiera IP. ¿Sí? DHCP. Entonces, si yo pongo
show IP, todas las PCs deberían haber adquirido IP, y efectivamente así es. Bueno, antes de continuar, está claro hasta acá, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Fíjense, yo estoy acá en la PC1. La red de la PC1 es la 1.0. ¿Sí? Cuando yo digo 1.0, descuento el 192.168, ¿no? Si alguien no me entiende cuando hablo, por favor, me dice. Yo voy a hacer un ping a la 192.168.1.1, que es la dirección IP del router, y fíjense que me responde. Ahora yo les pregunto, si yo tiro, por ejemplo, a la 1.254, a la IP 2.1, que es la del router, fíjense que la 2.1 es la de este router, ¿sí? ¿Me va a responder o no? ¿Qué creen ustedes? No. Yo tiro un ping. No me responde. ¿Por qué creen que no me responde? Porque no sabe cómo llegar a ese router. Veamos la tabla de ruteo del router 1. Veamos la tabla de ruteo del router 1. Fíjense que acá dice Destination Network Unreachable. Dice que la ruta de destino no es alcanzable. Veamos la tabla de ruteo del router 1. Es medio hincha el zoom. Bueno, la tabla de ruteo del router 1 que me dice, tengo solamente dos rutas, la 10.0.1.0 y la 192.168.1.0. Cuando el IP destino es la 2.1, o sea, a la red a la que yo quiero ir es la 192.168.2.0, llega el paquete y dice al router, no sé cómo mandar, ni siquiera tengo una default gateway, porque si tuviese una default gateway lo mando por ahí, pero no tengo una red de destino a donde mandar ese paquete, lo rechazo. Y te contesta eso, Destination Network Unreachable, no puedo llegar a esa red de destino, ¿sí? No es alcanzable esa red de destino. Entonces lo que nosotros ahora es, sabiendo cuáles son las gateways para llegar a las diferentes redes, vamos a hacer una configuración de rutas estáticas, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el router 1, ¿sí? Y acá yo hago la primera, ustedes vamos haciendo juntos la segunda. O no, vamos haciendo juntos toda esta. Fíjense, yo les pregunto, el objetivo es llegar a las redes LAN, ¿sí? Desde cualquier router. Entonces yo voy a hacer, como el objetivo es llegar a las redes LAN, yo les voy a decir, ¿cuál es la red de destino entonces? Vamos a empezar por la 192.168.1.0/24. ¿Cuál es la gateway desde el router main, desde este router, cuál es la gateway para llegar a la red LAN? Esta, a la primera red LAN, a la LAN 1 vamos a llamarlo. ¿Qué pondrían ustedes de gateway? La de la Ether 2. ¿Cuál? Díganmela, ¿la ven ahí? Díganme la IP, por favor. La 10.0.1.2. Perfecto. La 10.0.1.2. Está perfecto. Entonces yo digo, para llegar, y fíjense acá, se agregó una ruta que es AS, Active Static. ¿Sí? La ruta está activa, por eso está en negro. Si estuviese inactiva estaría fíjense, cuando yo deshabilito una ruta, te la muestra en gris, ¿sí? Y muestra una X de inactiva, activa y S de static, ¿sí? Entonces yo digo, para llegar a esta red, anda a esta IP. Y además te dice el router, está alcanzable por medio de la Ether 2. Ahora les pregunto, uy, qué mal. En base a esa regla a esa ruta que nosotros acabamos de crear, para llegar a la 192.168.2.0/24, ¿cuál sería la gateway? 10.021/30. 10.0.2.1. No, porque No, fíjate es la que 10.0. es la de este router. Y yo les dije es la Claro, del próximo salto. del próximo salto, la 10.022/30. 10.0.22. Perfecto. 10.0.22. Perfecto. 10.0.22. Denme un segundo que voy a sacar las labels de acá. Listo. Saco los labels para que sea más fácil de ver cuando hagamos la configuración. Bueno, a ver, nos queda 6 minutos. Sí. Bueno, vamos de nuevo. Ahora, para llegar a la
ahora sí lo voy a correr para que lo vean, a la 192.168.3.0/24. ¿Cuál es la gateway? La 3.2. 3. 10.0.3.2. Perfecto. Bueno, ahora yo les pregunto, para llegar a la red 192.168.40/24, ¿cuál es la gateway? La 3.2. La 3.2, perfecto. ¿Entienden eso? ¿Por qué la 3.2? Yo con este router no tengo conexión al router 4. Tengo que ir a través de otro router sí o sí. Después ese router, que en este caso es el router 3, si ustedes se fijan es la IP de la interfaz 2 del router 3, este router tendrá que buscar en su tabla de ruteo cómo rutear mi petición. ¿Sí? Y decir, esto vino desde el router main y yo lo tengo que devolver al router main. No es que esté obligado a hacerlo, simplemente decir, yo lo mando para comunicarme con la red LAN del router 4, yo lo mando al router 3. Después él ya se encarga de rutear o no. ¿Sí? Pero yo sí o sí tengo que mandar a través del router 3. ¿Entienden eso? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, hago un ping a 192.168.1.1, yo estoy en router main. ¿Me va a responder? Sí. ¿Qué creen ustedes? Sí. Bien. Me responde. Yo sé cómo llegar. ¿Eh? Sé cómo llegar. Antes vimos que no. Bueno, no lo hicimos de router, creo. Pero... Sí, sí. ¿por qué el 4 no me responde? Tendríamos que hacer lo mismo en el router 4. En el router 3. 3, claro. El router 3. Perfecto. 3. Bueno, vamos. Yo tengo que decirle al router 3 cómo llegar a la red LAN. ¿Sí? Porque el router 3 no sabe cómo llegar a la 4.1. Es lo que acabas de decir, lo que le acaba de decir. Ya será, se encarga el router 3, pero en este momento, como no está configurada la ruta estática, no sabe cómo llegar a esa red LAN. Entonces vamos a hacer esa configuración de rutas estáticas en los otros routers. Entonces vamos a ir primero al router 1. Voy a sacar, vamos al router 1. Y digo, ¿cómo hago para llegar? Vamos a pararnos acá. Hago el zoom. Y yo digo, ¿cómo hago para llegar a la 20/24 desde el router 1? Desde el router 1. Fíjense, el router 1 es este. Yo voy a bajar esto para... Y debería entrar al main por el 10.0.2.1. 1, sí. Es este el router 1. Sí. Sí. El 10.0.2.1 es de este vínculo en realidad. Fíjense que la de este vínculo es la 10. Ahí está, para que les quede más claro. Sí, sí. Entonces La sería la 10.0.1. 10.0.1. ¿Eh? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, para llegar a la 192.168.30/24, ¿por cuál tendría que ir? Y siempre por el mismo, por el El 10.0.1.1. router 1 solamente se conecta con router main. ¿Sí? Entonces toda Sí. la gateway, siempre la gateway va a ser la del router main. ¿Sí? El próximo salto, el único próximo salto que tiene el router 1 es el router main, que es la 10.0.1.1. ¿Sí? Bueno. Y lo mismo, acá, yo acá ya les enseño otro truquito, que fíjense que nosotros tenemos un botón que dice copy, que nosotros podemos copiar la regla. ¿Sí? Entonces acá copiamos la regla y lo único que le cambiamos es la dirección IP de la red. ¿Sí? Entonces fíjense que yo ya sé cómo llegar, o sea, sé dónde mandar los paquetes para llegar a esas redes. Todavía falta la configuración de los otros routers. El router 2, la vamos a hacer rápido porque la configuración es similar. Entonces vamos a ir a prouters y vamos a decir, para la 192.168.10/24 tiene que ir a la 10.0.2.1. ¿Sí? Apply. Le voy a hacer copy, para la 3 lo mismo,
tengo que ir por la misma, y para la 4, copie de nuevo, para la 4, tengo que ir por la 2.1 porque también el único, la única IP que yo tengo configurado, el único router que yo tengo configurado con ese es el router 2. Entonces, listo. Ahora vamos a ir al router 3, que el router 3 sí ya hay un cambio al respecto a eso. Entonces yo voy acá al router 3, me voy a parar acá en el router 3, voy a pararme acá, no le voy a hacer el zoom para que lo podamos ver todo acá. Entonces digo, para llegar a la red 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway? ¿Qué gateway debo configurar? A la 10. A 192, a la 192.168.10 Sí, sería ¿cuál es la gateway que yo debo la configurar? 10.031, claro. 10.031, perfecto. ¿Sí? Para llegar a la 192.168.20, ¿cuál es la gateway que yo debo configurar? La misma. 10.0.3.1, perfecto. Para llegar a la 192.168.4.0/24, ¿cuál es la gateway que yo debo configurar? 172.16.1.2. Correcto. Ahí Claro. entienden Sí. todos por qué la 1.2. Fíjense, yo para Sí. el router 4 tengo una interfaz que es diferente a esta para llegar, ¿sí? Entonces yo no voy a configurar la gateway para llegar a la red 192.168.4.1, esta gateway, sino como esta, el hop para saltar, el próximo salto, el hop se denomina en ruteo el salto, es el 1.2, ¿sí? La 172.16.1.2, ¿sí? Entonces, el último router que me queda, que en realidad esta configuración es más simple, que es la de 4, porque tiene un solo router conectado, entonces yo les digo, para llegar al 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway? A 172.16.1.1. Correcto. Y va a ser lo mismo para todas, ¿sí? Porque yo solamente tengo ese único router al cual puedo conectarme. 3. Ok, ok. Entonces, si ustedes se fijan, ahora yo pongo todos los routers con todas sus tablas de ruteo. Ahí está. Fíjense que nosotros ya tenemos y decimos, ya sabemos, o teóricamente ya sabemos cómo llegar a todos los routers. Si yo voy acá y yo pingueo al 4.1, que es al router 4 desde el rmain, ¿deberías responderme o no? Sí. Ajá. ¿El main tiene las rutas? El rmain, a ver, sí, la tiene. El A4 es por la 3.2. A ver, el router 3, para llegar a la 4 es por la 1.2, está perfecto. Para llegar a la... a ver, bueno, ahí está el tema. Fíjense en el 4, en el rmain yo no tengo red LAN, por ejemplo. ¿Qué pasa? El 4 sabe cómo llegar a la IP de mi rmain. ¿El router 4? Sí. Se lo tiraba al 3 y me parece. Claro, pero no sabe cómo llegar a la IP. No tiene la red 10, no tiene. Sí, en realidad no fue el mejor ejemplo el de rmain. Vamos a hacerlo desde acá, porque bueno, tendría que configurar, para hacerlo más claro, tendría que configurar una IP de una red, elegir una red, por ejemplo, desde la cual se conecta la rmain para conectar con el R4. Pero vamos a hacerlo desde el router 1, por ejemplo, para que sea más práctico el ejemplo. Fíjense, si yo tiro a la 2.1, ¿sí? No está llegando. ¿Por qué no está llegando? Ahora sí que me sonó. 4. ¿Por qué no? Si yo a la 2.0 está, lo tengo que tirar a la 10.0.11. A ver, vaya que...
estoy parado en el router 1. A ver, vamos a ver qué le estoy errando. Yo estoy parado en el router 1 y digo, a la 10.0.1.1 yo le tiro para llegar a la IP 192.168.2.1. Y si tienen la tabla de ruteo para llegar a la 2.1, que tiene que mandarlo al router 2. El router la 2.1, tiene que mandarlo a la 10.0.2.2. Perfecto. Bueno, hay algo entonces que yo no estoy haciendo bien. Denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Puede fallar. Yo tengo, para llegar a la 2.0 es la 10.0.1.1. Está perfecto. Y este es la 10.0.1.1. Yo tengo para llegar, tengo la 10.0.1, perdón, la 10.0.2.2. Yo de acá, a ver si debería poder llegar, 192.168.2.2. Perdón, 2.1. Llego. Desde acá llego. Bueno, ¿por qué no llego desde acá entonces? Desde el router 1. Ping. Ay, Dios. 2.1. ¿Por qué no estoy llegando? Trace. Tool. Trace. Route. 192.168.2. Lo manda a la 10.0.0.1. ¿Conocen la herramienta Traceroute? No. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos Tools. Nos va diciendo los routers a los que va saltando un paquete para llegar a un determinado destino. ¿Sí? Entonces fíjense. Es parecido al tracer de DOS. Es el tracer de DOS, es lo mismo, nada más que se llama tracer. Si ustedes en el ambiente Unix, en el ambiente Linux, el comando es traceroute. Como esto está basado en eso, en un Unix, usa el traceroute. Pero no sé por qué no está llegando, hay algo que no estoy haciendo bien. Pues debería poder llegar a ver desde las PCs, porque si yo estoy acá, ping 192.168.1.1, llego. Y a la 1.254 llego. Esa es la PC 2. La PC 3, voy a por ejemplo tirar a la 1.1, llego, y a la 1.254 llego. Entonces algo que está en el route, a ver, en la 2.1 estoy llegando. Ah, bueno, rarísimo. Fíjense que con la Virtual PC llego, pero en el router no. Llego a la red 2. No habrá desconectado el cable de Ethernet, ¿no? No, porque si no, no podría llegar con la Virtual PC. No podría llegar con la Virtual PC. A ver, 192. No, qué raro, a ver. Fíjense, acá estoy en la PC 4. Yo me voy a conectar con la PC 1, que es la más lejana, entre comillas. Y tengo conectividad, que debería tener. No sé por qué no la tengo desde el router. A ver, vamos de nuevo. Ping 192.168. Esto estoy en el router 1, 2.1. Y a ver la 2.254. Estoy medio perdido. ¿Por qué no tengo conectividad? Y sí, por ejemplo, la Virtual PC. Bueno, antes de retrasarnos con eso, ya lo veo, pero bueno, la idea, lo vamos a hacer a la prueba con las Virtual PC, en realidad, que era el objetivo, pero fíjense que yo con las Virtual PC con las PC tengo conectividad. Entonces, por ejemplo, fíjense, parado en la PC 3, puedo hacer un ping a la red 1. Vamos directamente a la PC 1. 1.254, fíjense que me responde. A la 1.1, que es el router 1, también me responde, ¿sí? Ahí lo veo para que se vea, porque lo corté antes. Fíjense que me responde. Voy a ver por qué los routers no, decía una configuración de firewall que no creo, pero ahí lo veo por qué no. Lo importante es que tenemos conectividad. Yo lo que quería mostrarles es cómo, con las rutas estáticas, nosotros podemos llegar, o sea, podemos configurar a los destinos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos acá eran 4 redes LAN, una red muy chiquita. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una red muy grande, con muchas redes? Hacer entradas manuales,
¿sí? La configuración de rutas estáticas es engorroso y hasta puede darse la posibilidad de errores de configuración, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que se sugiere es la configuración de un ruteo dinámico, ¿sí? Para eso, nosotros vamos a verlo hoy con RIP. En la plataforma está la parte teórica, por así decirlo, de RIP, de cómo funciona. De todas maneras, la parte de ruteo dinámico la vamos a ver mejor en el módulo 3, ¿sí? Cuando veamos OSPF y BGP, pero sobre todo OSPF, porque OSPF vamos a ver OSPF para una sola área, OSPF multiárea, y vamos a ver bien completa la configuración y ya tiene otras complejidades. Pero hoy vamos a ver como una configuración para una red parecida que esta, o con unas redes más, con RIP la podemos hacer mucho más fácil que con ruteo estático. Fíjense que nosotros con ruteo estático tuvimos que hacer toda la configuración de las redes, que, como les dije, puede darse, en este caso eran solamente 4 redes que nosotros teníamos que unir, pero si son más redes, puede darse el caso a un error en la configuración. O incluso con estas solo 4 redes que nosotros configuramos, fíjense cómo tuvimos que agregar muchas rutas en todos los routers. Con RIP esto se simplifica bastante, ¿sí? Repito, RIP es para, se lo dije al comienzo de la clase, RIP es un protocolo de ruteo dinámico, pero lo van a utilizar cuando tengan redes chicas y demás. No son muchas las redes que vayan a configurar, no son muchos los routers que tienen una red, porque no es por la forma en que trabaja RIP, no es un protocolo óptimo para lo que es redes grandes, ¿sí? Lo pueden usar, como les digo, cuando estamos hablando de redes más tirando a pequeñas. No tenemos muchos routers. Bueno. Cuando decís pequeña, Fede, estás hablando de cantidad de router, no de cantidad de hosts, por ejemplo. Cantidad de routers, porque lo que unen cuando hablamos de rutas, claro, es unir routers, ¿sí? Claro. Estamos hablando de cantidad de routers, cantidad de redes diferentes que tenemos que unir, ¿sí? No la cantidad de hosts que haya en una red, porque eso no me interesa en ese entonces, porque esa comunicación es tan directamente. Claro. Bueno, para eso, para hacer la configuración de RIP, voy a borrar todas las rutas estáticas que nosotros configuramos en todos los routers, ¿sí? Y solamente van a quedar las rutas directamente conectadas. Entonces yo para eso borro todas las rutas estáticas que configuré en todos los routers, y vamos a hacer la configuración de RIP. Bueno, todo esto que nosotros tardamos como 1 hora en configurar, van a ver cómo lo hacemos en 5 minutitos con RIP. Antes vamos a hacer creo que tenía una pequeña presentación. Bueno, el protocolo RIP, que es ruteo dinámico, tiene 2 versiones, RIP 1 y RIP 2. La versión 2 es con la que opera con ruteros, ¿sí? Y trabaja sobre puerto UDP 500, ¿sí? Para broadcast, la versión 1, y en este caso, como usa la versión 2, trabaja con multicast, ¿sí? El rutero trabaja con multicast de la RIP, la versión 2. Y acá es la configuración, esto por consola de comando, lo vamos a ver por Windows, van a ver que es bastante simple, van a ver que con muy poquitas reglas ya vamos a saber, se va a completar sola la tabla de ruteo, vamos a saber cómo llegar a los distintos destinos. Bueno, antes de ir, fíjense, yo voy a tener acá las PCs, las virtual PCs, nosotros borramos las rutas estáticas, y fíjense que si yo quiero llegar, no puedo llegar a ningún destino de los que nosotros ya recién llegábamos, ¿sí? Vamos a ir al router main primero, y vamos a ir, en este caso, la configuración se hace en donde dice routing. Fíjense que acá hay una pestaña de routing, y que acá están los protocolos de ruteo dinámico que nosotros tenemos. Vamos a elegir RIP, ¿sí? Vamos a ir a interfaces, y vamos a ir a RIP settings, ¿sí? Lo único que vamos a tildar acá es, fíjense que nosotros tenemos la opción de redistribuir por RIP distintos tipos de rutas, ya sean las estáticas, las directamente conectadas, rutas aprendidas por SPF, rutas aprendidas por BGP. Fíjense que yo, disculpe, no, una sola aclaración antes de seguir. Vieron que yo había configurado las rutas estáticas. Fíjense, en las rutas directamente conectadas, la distancia administrativa es 0.
Y en las rutas estáticas, ¿sí?, la distancia administrativa es 1. ¿Sí? Les digo, porque ahora que veamos RIP, van a ver cómo cambia eso. Lo único que voy a hacer acá es decir, redistribuir las rutas conectadas. ¿Sí? Redistribuir las rutas conectadas. Que en este caso para el router main no lo voy a hacer. Ya lo vamos a ver por qué. Voy a ver otra cosa en router main. Voy a empezar por router 1 para configurar. Vamos a sacar eso. Router 1. Voy acá a routing RIP. Voy a hacer el zoom. Voy a interfaces y pongo redistribuir connected routers. ¿Sí? Le pongo OK. Y voy a hacer lo mismo en todos los otros routers. Voy al router 2. Voy a ir a routing RIP. Redistribuir rutas conectadas. Voy a ir al router 3. Voy a ir a routing RIP. Redistribuir rutas conectadas. Y por último voy al router 4. De nuevo, routing RIP. Redistribuir rutas conectadas. ¿Sí? Si yo veo las tablas de ruteo, fíjense, yo voy a la tabla de ruteo de router 1, todavía no tengo ninguna ruta conectada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Decir las redes que yo voy a publicar. Que las redes que van a hablar RIP. ¿Dónde hablo eso? Fíjense, yo voy acá a RIP, routing RIP, y hay una pestaña, disculpen, que se llama Networks. Yo acá voy a configurar las redes, pero no las redes que yo quiero que aprendan las tablas de ruteo, sino las redes que van a hablar RIP, que son las que van a distribuir las rutas conectadas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería, por ejemplo, el router 1, la red que yo tendría que configurar, que publicar? En el router 1, acuérdense que nosotros teníamos dos redes. Tenemos la red 10.0.1.0 y 192.168.1.0. ¿Cuál es la que ustedes creen que nosotros tenemos que publicar? ¿Para qué hable RIP? La de la Ethernet de 3, la 1.0. La 192.168.1.0. Sí. Bueno, no. En realidad no, porque esa es la ruta que va a distribuir RIP. Pero la red que va a hablar RIP es en realidad la que conecta con los routers, que va a ser la 10.0.1.0/30. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, fíjense, yo acá, vamos a hacerlo en el gráfico. ¿Dónde tengo el gráfico? Acá está. Voy a traer el router 1. Acá está. No, el router 1 acá. Fíjense. Fíjense acá. Yo el router 1 tengo dos redes configuradas. Esta, que es la que me interesa que conozcan los otros routers, y esta es la que conecta con el otro router. Yo, como les dije, acá en la parte de networks, yo voy a configurar la RIP. Las redes que van a hablar RIP. Las redes que van a aprender los routers, yo las configuro acá, cuando digo distribuir las rutas conectadas. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Pero la red que va a hablar RIP, que es la que yo... Recuerden, yo estoy configurando RIP acá. La red que va a hablar RIP es esta, la 10.0.1.0. ¿Sí? Es Y con la que se conecta con el segundo router, podríamos decir. En realidad con todos los routers que yo quiera que aprenda reglas. Que en este caso es uno solo, porque tengo un solo router conectado. Ya vas a ver cómo en el router 3 cambia eso. Y después vemos en el router main. ¿Sí? Entonces, vamos al router 2 ahora. Router 2. Routing RIP. Y fíjense que yo acá le digo, al router 2, ¿cuál es la red que yo quiero que hable RIP? La 10.0.20/30. ¿Sí? En router 4, voy a pasar a router 4. Acá les muestro la imagen del router, la imagen para que veamos. ¿Cuál es la red que yo quiero que hable RIP en el router 4? La 172.16. 1.1. No, 1.1 es un IP, la red es la 1.0. La 1.0. 1.0/30.
Y yo voy a ir al router 3, lo dejé para el final, porque ya se habrán dado cuenta que acá yo voy a tener que configurar más de una. Primero, ¿cuál red quiero que le RIP en el router 3? La 10.0.3.0 0/30. ¿Y alguna más? y la 172.16.10/30. Correcto. Porque si no, no me va a aprender la regla directamente conectada, la ruta directamente conectada al router 4. Ahora yo ya tengo esto configurado, ¿sí? Vamos a ver las tablas de ruteo de todos los routers. IP routis, IP routis, IP routis. Bueno, ¿qué notan ustedes en las tablas de ruteo? ¿Aprendieron las reglas, las redes? ¿Sí? Fíjate que el router 1 no sabe cómo llegar, el router 1 no sabe cómo llegar todavía a 192, 168, 20, 30, 40. El único que sí sabe cómo llegar a 4.0 es el router 3 y el router 4 a 3.0. ¿Por qué? Porque nosotros publicamos la red 172.16.1.0. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, desde la PC3 tiro a la 4.1, a la 4.254, en realidad que es la, sí sé cómo llegar. Pero si yo tiro desde la PC3 a la 2.254, no sabe cómo llegar. ¿Sí? Hay que hacer lo mismo en el principal, en el main. El router main. ¿Sí? En el router main, ¿qué pasa con el router main? Por eso lo dejé para el último. Fíjense que acá hay muchas reglas, muchas redes que configurar para que hablen RIP. ¿Sí? Claro. Porque son las que conectan a los routers estos. Claro. Este router no sabe cómo llegar al router 3 porque sí o sí tiene que pasar al router main. Y el router main no está hablando RIP. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la configuración router main. Yo voy acá a Networks. ¿Y cuáles networks configuro acá? Si no se las acuerdan de memoria, es la 10.0.10/30, la 20/30 y la 30/30. Upa, la grande sin querer. Ahora, en el momento que yo hice eso, fíjense cómo en el router main aprendieron todas las rutas. Y si yo pongo todos los otros routers, el router 1, fíjense cómo se completó la tabla de ruteo para llegar a todas. ¿Sí? Fíjense, en realidad ahí está recién tarda un tiempo RIP en completar la tabla de ruteo por una misma limitación del protocolo, pero fíjense que bueno, ahí ya la completó. Y fíjense que si ahora, por ejemplo, yo recién no sé llegar al 1.254 de la PC4, ahora sí puedo llegar a la 1.254 de la PC4. Y fíjense, con muchísimo más rápido, un poquito más de 10 minutos, de 5 minutos, pero cómo se completó la tabla de ruteo y sin error, o reduciendo la posibilidad de errores por la configuración de rutas estáticas. Y lo hicimos con RIP. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, 2 minutos más y terminamos. Me queda una sola cosa. Fíjense que en el esquema este que nosotros tenemos un router de salida a internet, que es el RMain. ¿Sí? Puede darse el caso que nosotros digamos, no, pero yo quiero que también que estas redes LAN salgan a internet. Entonces yo lo que hago, voy acá a RMain, voy a la parte de RIP. No, antes voy a mostrar todos los routers, porque quiero que vean cómo se agrega. Yo acá voy a la parte de RIP en el RMain, y fíjense donde acá en la parte de RIP Settings, dice Distribute Default. Dice Never. Entonces, acá ponen If Installed. If installed quiere decir si hay una default route configurada que la distribuya a los otros routers. Entonces yo le pongo aplicar y fíjense cómo se agrega la default route en los otros routers. ¿Sí? Fíjense cómo se agregó la default route de los otros routers. ¿Sí? Yo no hice configuración de DNS acá, pero a ver si yo puedo... creo que al DNS Google debería llegar.
y debería poder llegar, por ejemplo, desde los otros routers. No, qué pavo. Bueno, no puedo llegar porque no tengo el masquerade configurado, no importa. Pero bueno, si yo configuro el masquerade, debería poder llegar por ejemplo, salir a internet a través de esa default gateway que yo aprendí por RIP. Y fíjense otra particularidad de las rutas aprendidas por RIP, en lo que se refiere a distancia. Fíjense. Y las flags. Fíjense. La ruta aprendida por RIP tiene la R minúscula, dice Dynamic Active RIP, y la distancia administrativa es 120. Las distancias administrativas de las rutas aprendidas por protocolos dinámicos siempre son altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay una ruta estática, le da prioridad a la ruta estática sobre la ruta dinámica configurada. Cuando nosotros hagamos OSPF, ahí vamos a poder configurar una ruta como backup, que la ruta, si se cae la ruta por OSPF, va a levantar la ruta de esa de backup. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, ya para terminar, voy a ir al router main. Bueno, antes de esto, ¿está claro hasta acá? Perfecto. Vamos a ir a lo último. Quiero que me digan si ustedes encuentran, ahí en esta regla en particular, si encuentran algo que les llame la atención. Es más, les digo, vamos acá, a la flag. Esa flag, la D dijimos de Dynamic, la A es de activa, y la S de ¿qué es? Static. Static. Entonces, si nosotros la desglosamos, decimos Dynamic Active Static. O es dinámica o es estática. Claro. Bueno, ¿por qué? Esa ruta tiene un flag que es de AS porque la ruta, la gateway es estática, pero fue aprendida dinámicamente. ¿Qué quiere decir? Como fue aprendida por DHCP Client, la IP es estática en tanto y en cuanto dure la asignación. ¿Sí? El list que nosotros le llamamos. Pero como fue aprendida dinámicamente, por eso tiene la D Dynamic. ¿Sí? Es por eso esa contradicción entre comillas. ¿Sí? Bueno, señores, se hizo medio larga la clase, pero espero que haya valido la pena.